Cristo viene. Gloria a Dios. Yo le dije a la congregación, a Jesucristo Gobierna, que las primeras dos palabras que yo diría siempre en el púlpito serían: Cristo viene. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene. Gloria a Dios. Cristo viene, hermanos. Está cerca su venida y por eso tenemos que estar listos y preparados para la venida de nuestro Señor Jesús. Amén. Grandes cosas están pasando en el mundo. Juicios, cataclismos, terremotos, inundaciones, pecado. Todo avisando que, como Cristo nos enseñó en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, que Él viene. Amén. Por eso yo siempre le digo a la iglesia: Cristo viene. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que estar listos y preparados. Y tengo una palabra que el Señor me dio y que quiero que me acompañe, hermano. Vamos a primera carta de Pedro en el Nuevo Testamento. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Amén. Ese será nuestro texto base que vamos a utilizar el día de hoy. Estoy muy contento, hermanos, estoy gozoso en el Señor. Bueno, aquí escuchando todo lo que nuestro hermano Eliud estaba diciendo, la bendición de los sacerdotes que ya les sobreabundaba ahí porque el pueblo era fiel en sus diezmos y ofrendas, y pues eso nos trae bendición, hermanos. Amén. Ahorita estaba acordando de una hermana. Tengo una hermana en la iglesia yo la conozco desde hace muchos años, siempre me ha seguido a donde yo he ido, y es una hermana fiel con sus diezmos y ofrendas. Y a veces llegaba con unos diezmos, hermanos, y digo: ay, hermana, pues ¿de dónde sacó tanto dinero? Pero fiel, una hermana muy trabajadora, etcétera. Y siempre Dios la bendecía y le era buena para los negocios y había mucha bendición. Y en la semana nos habló diciendo que compró quiso arreglar su casa, compró un piso y compró para la iglesia, para ponerle piso a la iglesia precisamente. Y le dieron un boletito para participar en una rifa. ¿Y qué creen? Se sacó un coche. Dios bendice de muchas maneras, ¿eh? No es que la hermanita haya ido a jugar por el cochecito o algo así, sino simplemente ahora sí que le cayó de allá arriba. Amén. Dios nos bendice. Gloria a Dios cuando nosotros somos fieles con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a primera carta de Pedro, casi al final del Nuevo Testamento. Este será el texto base que el Señor me dio. Y vamos a leer, hermanos, primera de Pedro 4, del 12 al 19. Amén. Nos podemos poner en pie, hermanos, para leer la palabra de Dios con todo respeto. 4:12, dice así. Dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, por andar de metiche. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios.
Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ojo ahí, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Padre, queremos darte gracias en este día, en esta tarde ya por tus bendiciones. Gracias por este tiempo que nos has dado, Señor, de poder venir a tu casa, a este lugar, Padre, para escuchar tu palabra, para llenarnos de ti, Señor, para poder alabarte, para poder adorarte, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que tú traes a nuestras vidas. Tu palabra, Señor, es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, Señor. Gracias porque tu palabra no regresa vacía, porque esta palabra va a hacer en nosotros lo que tú quieres que haga en nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermano. Gloria a Dios. Desde la convocación, hermanos, he sentido el poder de Dios sobre mi vida, el fuego, como me comentaba el hermano Ernesto con la hermana. Y pues ha venido fuego de Dios sobre mi vida, hermanos. Gloria a Dios. He sentido más ganas de servir al Señor, de estar delante de Él, de buscarlo, de levantarme de madrugada, como dice la Escritura, a buscarle a Él. Y de veras, hermanos, qué bendición. Yo antes me levantaba a las 5 de la mañana, a veces hacía una oración rápida, me arreglaba, me iba ahí al deportivo, me arreglaba, me iba a trabajar, hacía algo de ejercicio, pero yo dije, no, Señor, pues el Señor me dice que me levante de madrugada, pues a las 4 de la mañana, y como relojito, hermanos. A mí no es que me den ganas de ir al baño a las 4 de la mañana, pero si usted le pide al Espíritu Santo que lo levanta a las 4, usted se va a dar cuenta que el Espíritu Santo es relojito, hermanos. A las 4 de la mañana lo va a despertar. ¿Para qué? Para que tenga un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda, un tiempo de coinonía con el Señor. Amén. Y eso es muy importante porque vamos a ver el porqué dentro de la misma predicación de este día. Mire, de acuerdo a la escatología bíblica, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de juicio de parte de Dios. Jesús llamó este tiempo principio de dolores. O sea, es un tiempo previo a grandes juicios que vienen de parte de Dios sobre el mundo, porque así está escrito. Amén. Así está escrito. Yo siempre he enseñado que Jesús enseñó que en Mateo 24 que la última generación sería la generación del pueblo de Israel que regresara a su tierra, y esa generación comenzó el 14 de mayo de 1948, cuando Israel regresa a su tierra. Entonces, desde esa fecha en adelante, pues bíblicamente estamos viviendo en la última generación. Es la última generación que va a ver el cumplimiento de lo que Jesús profetizó en Mateo 24. Pero previo a este juicio, si leemos esta escritura, y lo dice muy claro el versículo 17, dice que porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por su casa. A ver, yo le voy a hacer una pregunta. Si usted tiene a sus hijos, ¿a quién va a educar usted? ¿A sus hijos o a los hijos del vecino? ¿A quién educaría usted primero? Pues a nuestros hijos, ¿verdad? A lo mejor los hijos del vecino pues ni nos invitan, ¿verdad? O más bien no estamos invitados a educarlos. Bueno, así dice la palabra de Dios, que el juicio de Dios comienza por su casa. Es el tiempo de que el juicio de Dios comience por su iglesia. Amén. Su casa, cuando dice aquí la palabra su casa, es su templo. Y nosotros, como Jesús nos enseñó, somos templos
del Espíritu Santo, como dice la palabra. En Corintios dice que somos templos del Espíritu de Dios. Es más, el segundo templo que fue destruido, que Jesús mismo profetizó en el año 70, cuando vino el emperador Tito, el emperador romano, en ese momento pues era un general, ya después también fue emperador, destruyó ese templo, se quedó el mundo sin templo del templo judío, pero Jesucristo ya había levantado otro templo, que somos nosotros, que somos la iglesia. Y entonces el templo de Dios que hay ahorita en el mundo somos nosotros, la iglesia. Y por ahí comienza el juicio de Dios. Amén. Dios va a tratar primeramente con nosotros en estos tiempos que dice la Escritura que Jesús mismo profetizó como tiempos de principio de dolores. Si cree que ahorita el mundo está de cabeza y hay tantas cosas y tantas situaciones difíciles, pues espérese a que comience la semana 70 que profetizó el profeta Daniel, los 7 años últimos que habla la palabra de Dios, que es la ira de Dios, que será el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Serán tiempos horrendos, que por cierto ahí la iglesia no vamos a participar, porque nosotros, como estamos esperando que Cristo venga por nosotros, que nos lleve con Él en el evento que se llama el arrebatamiento. Amén. Que esta congregación, ¿verdad? Que esta iglesia madre, pues tiene ese nombre, Centro Cristiano Arrebatamiento. Por eso tenemos que darle honor a ese evento, porque es el próximo evento profético que se va a cumplir, que tenemos que estar listos y preparados porque Cristo viene por su iglesia. Amén. Y después de eso, pues vendrán, miren cómo lo llama la palabra, dice el tiempo de la ira de Dios sobre el mundo, el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación, el día espantoso de Jehová, como profetizó el profeta Joel, amén, la ira del Cordero, como está escrito en Apocalipsis, ¿sí? Todos esos juicios vendrán una vez que la iglesia sea quitada de en medio, que este templo que somos nosotros sea llevada al cielo, amén. Eso es lo que va a suceder. Y miren, pero quiero que nos enfoquemos en lo que escribió, los 3 tipos de personas que escribió el apóstol Pedro, aquí en 1 de Pedro 4, 18. Pedro escribió así, el apóstol Pedro dice, si el justo con dificultad se salva, dice, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Amén. 3 clases de personas que menciona el apóstol Pedro. Dice, el justo con dificultad se salva. ¿Quiénes son los justos, hermanos, aquí? Nosotros. ¿Por qué? ¿Porque somos muy justos? ¿Por qué? Porque fuimos justificados, amén. Como dice Romanos 5.1, si quiere buscarlo, Romanos 5.1, sin quitarle el dedito ahí a 1 de Pedro. Pero dice ahí Romanos 5.1 que fuimos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justificados fuimos por la fe, o sea, fuimos hechos justos por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Ya después, por medio de esa entrada de fe, pues Cristo Jesús, el Espíritu Santo en nosotros, empieza a transformar nuestras vidas para irnos haciendo más justos. O sea que sí tenemos que ir siendo más justos cada día, amén, para que no nada más seamos de palabra, sino seamos de hecho. Pero fuimos justificados por nuestra fe en Cristo Jesús, amén. Y somos salvos, como dice la palabra, pero quiero que entendamos un poquito de esto de la salvación. Dice en Mateo 7:13 que nosotros, que Jesús es la puerta a esa salvación. Quiero que repasemos un poquito esto de la salvación, hermanos, para que entendamos por qué es esto de que escribió el apóstol Pedro de que el justo o el cristiano se salva con dificultad. Fíjense lo que dice Mateo 7:13. Dice,
Espérenme tantito, estoy en Mateo 7:13. Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto es bien importante que lo entendamos, hermanos. Entrad por la puerta. Hay una puerta estrecha. Tenía un amigo que pensaba que, no, pues Dios es tan bueno, pues que todo mundo se tiene que salvar. O sea, Dios va a salvar a todos, hagas lo que hagas. Y no es así. Jesús fue muy claro. Entremos por la puerta estrecha. ¿Quién es la puerta? Que entras y hay salvación, que está ahí en Juan, capítulo 10, versículo 9. ¿Quién es la puerta? Jesús. Quiero que vayamos ahí a Juan. Nomás quiero hacer un repaso de lo que es la salvación, hermanos. Juan 10, 9. Jesús dijo: yo soy, 10, 9, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Eso dijo Jesús acerca de él. Él es la puerta de esa salvación. Es una puerta estrecha. Amén, porque ya lo había dicho antes Jesús. Y más adelante en Juan 14:6 Jesús dijo: yo no nomás soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14:6. Entonces Jesús es la puerta, que es una puerta estrecha, pero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, para un cristiano no nomás es entrar por esa puerta, es andar en el camino del Señor. Y en el camino del Señor, pues no es tan fácil. El caminar con Cristo en este mundo, hermanos, pues es difícil. Es un camino lleno de espinos, lleno de cardos, lleno de tentaciones, lleno de pruebas, lleno de padecimientos, lleno de tristezas, lleno de dolores, de quebrantos, de retos. Por eso escribe el apóstol Pablo, el apóstol Pedro dice: el justo con dificultad se salva. O sea, el cristiano se va a salvar, pero con dificultad. No será fácil el camino, dijo el Señor. El diablo nos va a estorbar, Satanás nos va a estorbar, nos va a querer eliminar en este caminar, nos tratará de engañar en el camino como engañó a Adán y a Eva, nos tratará de sacar del camino, nos pondrá piedras en el camino para que no lleguemos a la meta, tantas cosas. Por eso no nos podemos confiar, hermanos, como cristianos, en este caminar. No podemos estar confiados de que, pues ya soy cristiano y pues ya me relajo y ya no tengo problemas. Tenemos que, en la vida cristiana tenemos que esforzarnos, que ser valientes. Amén. Si esto no fuera así, Dios no le hubiera dicho a Josué: esfuérzate y sé valiente, cuando iba a entrar a la tierra prometida. Dios le hubiera dicho a Josué: no, pues, ¿sabes qué, Josué? Ya ni te preocupes, tú relájate, te la llevas tranquilito, de a pechito, no va a haber problemas, yo me encargo de todos los gigantes que hay en esa tierra, de todos los problemas, yo me voy a encargar. Y de por sí se iba a encargar el Señor, pero le pidió algo Dios a Josué, le dijo: esfuérzate y sé valiente. Dos cosas: esforzarse es sacar fuerzas de donde no tenemos, es esforzarnos, es hacer algo más allá con nuestras fuerzas. Eso significa esforzarse. Ser valiente, pues, ¿qué les puedo decir? Ser valiente es ser arrojado, ser aventado, es decir, pues yo voy. No es fácil a veces ser valiente, pero Dios nos pide a nosotros, como le pidió a Josué, que nos esforzáramos y fuéramos valientes. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que esforzarnos, hermanos. La vida del cristiano no es una vida fácil, es una vida complicada, una vida difícil.
Si queremos habitar en esa tierra prometida, pues tenemos que enfrentarnos a muchos gigantes, a muchos demonios. Tenemos que pelear en esta vida cristiana. El camino, repito, es un camino difícil, no es fácil. El diablo tratará, cuando comenzó Jesús su ministerio, ¿qué fue lo primero que se le presentó? Pues fue el diablo, a tentarlo ahí en el desierto, ¿sí? A tratar de engañarlo de todas las maneras posibles. No fue fácil. El caminar de Cristo en la tierra no fue fácil. Y para el cristiano es igual. No va a ser fácil nuestro caminar con Cristo en esta vida, en este tiempo, en el tiempo que nos tocó vivir. Por eso nos tenemos que esforzar, hermanos. Amén. ¿Cómo nos podemos esforzar? Vamos pensándole, por ejemplo, si nos vamos a Isaías 26:9, vamos a ver un poquito del esfuerzo que hablaba nuestro hermano Eliud hace ratito. Isaías 26:9. ¿Qué dejó escrito ahí el profeta Isaías? Dijo así, 26:9, dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, amén. O sea, con mi mente te he deseado en la noche, con mis pensamientos, dice, pero mientras tenga el espíritu dentro de mí, ¿qué hacía el profeta Isaías? Dice, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Qué terrible que solo a través de los juicios los moradores de la tierra puedan aprender justicia. Fíjense que cuando no hay juicios en nuestra vida, cuando no hay problemas, somos muy dados al relajarnos, a vivir la vida sin problemas, dice, a no esforzarnos. Y el mundo es así. El hombre natural sin Cristo no le importa hasta que vengan juicios a su vida. Es cuando como que se nos prende la lucecita y decimos, pues sí necesito de Dios, o dice el hombre natural, o decíamos nosotros antes de conocer a Cristo, pues sí necesito de Cristo. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que vino un juicio en nuestra vida, cuando vinieron problemas. Y así es el hombre. Aunque el hombre cada día se vuelve más difícil, más complicado. Y a pesar de los juicios, el hombre se vuelve más rebelde. Yo cuando comencé en el cristianismo, yo decía, bueno, ya conforme se acerque más la venida del Señor, pues la gente se va a arrepentir, porque van a venir problemas económicos, van a venir terremotos, van a venir problemas. Y no es así. La gente está apática, la gente se burla aún de los juicios de Dios. Pero para los cristianos no debe de ser así. Por eso les repito, es difícil para el justo salvarse, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer como cristianos, como justos para salvarnos? Pues buscar al Señor, tener comunión con el Señor, tener una vida de santidad. Miren, hay 3 clases de santidad. Yo encuentro en la palabra de Dios 3 clases de santidad. Hay una santidad espiritual, hay una santidad moral y hay una santidad doctrinal. Como dice Hebreos 12:14, fíjense lo que dice Hebreos 12:14. Ya muchos se la han de saber. ¿Qué dice? ¿Alguien se la sabe? ¿Sin qué? ¿Sin santidad qué? Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Pero qué es esto de la santidad? Santidad nos han enseñado que es apartarse, estar separado para Dios, ¿verdad? Ser escogido por Dios, eso es la santidad. Está ahí en Hebreos 12:14. Pero hay 3 clases de santidad. Hay una santidad que es espiritual, hermanos. ¿Qué es esto de la santidad espiritual? Pues es lo que leíamos ahí ahorita en Isaías. La santidad espiritual es que Dios quiere apartarnos para que le busquemos, para que tengamos una vida espiritual, para que no seamos como como el hombre natural, carnal, que no busca a Dios. Un cristiano tiene por obligación para vivir una vida en el Señor, tiene que aprender a tener comunión con el Señor, tiene que aprender a pelear
hacer guerra espiritual. Eso nos lleva a vivir una vida espiritual, una vida de santidad en el Espíritu. Amén. Si recuerdan cuando Nicodemo se le apareció, se presentó a Jesús por la noche, Jesús le dijo, tú quieres tener una vida, una santidad nada más moral, porque eso buscaban los fariseos. Habían hecho toda una serie de leyes acerca de los principios morales, de lo que ellos pensaban que estaba bien o estaba mal, de acuerdo a los mandamientos de Moisés. Pero no tenían una vida espiritual. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, ¿sabes qué? Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo le puedo hacer? El Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y pensando racionalmente, Nicodemo le dijo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Qué voy a entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer? No, Jesús le dijo, tienes que nacer del agua y del Espíritu para que puedas entender. ¿Sí? Tú eres maestro de Israel y no entiendes eso. O sea, su doctrina estaba equivocada. Su doctrina estaba equivocada. O sea, le faltaba esa santidad espiritual, esa comunión. Nosotros debemos ser santos espiritualmente hablando, o sea, tenemos que llevar una vida espiritual. El cristiano tiene que llevar una vida espiritual, amén. Una vida de oración, una vida de lectura de la palabra de Dios, una vida de aprendizaje de la palabra de Dios. Ahí es donde nos tenemos que esforzar. Esa es la espiritual. Pero si nos pasamos ahora y veamos la segunda clase de santidad, es la santidad moral, que está escrita ahí en Hebreos 12, del 1 al 4. Si quieren vamos a Hebreos 12, ahí mismo donde estábamos. Hebreos 12, cómo tenemos que luchar en nuestra vida espiritual, pero en nuestra vida de santidad, pero en lo moral. Dice así, 12, 1 al 4, dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, dice el escritor de Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hoy se corrió la carrera, o se está corriendo, o ya se corrió el maratón en la Ciudad de México. Hay mucha gente que, pues yo corro en lo natural, ¿verdad? En lo físico, en lo atlético, en el cuerpo, ¿verdad? Pero nosotros los cristianos no estamos en esa carrera, nosotros estamos en otra carrera, en una carrera espiritual. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros tenemos una carrera. No es un maratón de 42 kilómetros nada más, es una carrera de vida. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios, a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Esto es la santidad moral. No hemos resistido hasta la sangre, hermanos. ¿Sí me explico? ¿Cuál es la primera? Es la santidad espiritual. Amén. La segunda es la santidad moral. O sea, tenemos que pelear contra el pecado que lucha contra nuestra carne, que quiere hacer que caigamos en pecado, que pequemos, que nos alejemos de Dios por medio ¿de qué? De una vida carnal, de una vida en pecado. Pero nosotros los cristianos tenemos que esforzarnos a no vivir en pecado, amén, a no estar pecando, a que no se nos haga fácil, pues un pecadito, una canita al aire, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? No, tenemos que luchar, dice ahí el escritor de Hebreos. No se sabe, algunos dicen que fue el apóstol Pablo, otros, no sé, otro hermano, el escritor de Hebreos, pero el que lo escribió, pues
fue inspirado por el Espíritu Santo. Dice, tienes que luchar. Dice, no has combatido contra el pecado hasta la sangre, o sea, con tu propia vida. Amén. Con nuestra propia vida tenemos que luchar contra este pecado. ¿Para qué? Para que haya una santidad en lo moral. Por último, la tercera clase de santidad, pues es la doctrinal. Jesús le dijo a los fariseos, dice, si un ciego guía a otro ciego, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si un ciego va guiando al otro ciego? Yo leí en las noticias que se cayeron unos 2 cieguitos que iban caminando ahí al metro. No sé si la leyeron. Si un ciego guía a otro ciego, pues los dos van a caer en el hoyo, dijo Jesús. Hablando de la doctrina, por eso yo doy gracias a Dios que tienen un pastor como nuestro hermano Ernesto Gleason, que estudia la palabra, que se esfuerza en dar sana doctrina. Amén. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? Lo que necesitamos. Nosotros, por eso yo lo busqué al hermano y dije, hermano, yo quiero que su cobertura, yo necesito su apostolado sobre mi vida, porque yo sé que usted está apegado a la palabra. Amén. Enseña una sana doctrina. Y esa es parte también de la santidad, la sana doctrina, porque repito, si un ciego, los dos caen al hoyo, Si usted se va a una iglesia, a una congregación donde no hay sana doctrina, pues ¿a dónde lo van a llevar? Si usted se va con los testigos de Jehová, pues ¿dónde va a caer? Imagínense, los testigos de Jehová dicen que Cristo no es Dios, que no hay infierno, y bueno, ¿qué sabe que tantas cosas? Le volaron 400 versículos a la Biblia. Eso no es sana doctrina. ¿Dónde van a acabar? Pues en el hoyo. Pero aquí tenemos que, la santidad tiene que ver con una sana doctrina, y así lo enseña la Escritura. 3 clases de santidad que necesitamos los cristianos: la espiritual, la moral y la doctrinal. Amén. Gloria a Dios. Ya ve que no es tan fácil. Dice, si el justo con apenitas, dice, se salva. Dice, difícilmente se salva. Amén. No nos cansemos ni nos desanimemos, hermanos, ni tiremos la toalla. Tenemos que esforzarnos. Amén. Si volvemos ahí a Primera de Pedro, acerca de las 3 clases de personas que escribió el apóstol Pedro, vamos a ver que la siguiente clase de persona a la que se refiere el apóstol Pedro es el impío. Dice, versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, o sea, si el cristiano se salva difícilmente, dice, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? Pero empieza mencionando al impío. Quiero que hablemos de lo que es el impío. ¿Qué es el impío? ¿Por qué hace diferencia la palabra, el apóstol, entre lo que es un impío y lo que es un pecador? ¿Por qué hace diferencia? ¿Quiénes son los impíos de acuerdo a la palabra de Dios? Mire, la palabra impío, tanto en el griego como en el hebreo, significa alguien que menosprecia a Dios y a su ley. Alguien que menosprecia a Dios, ese es un impío. El impío es alguien que, conociendo la verdad, la desprecia o se opone a la verdad. Eso es la diferencia entre un impío y un pecador, aunque los dos son pecadores. Pero es más un impío. ¿Por qué? Porque un impío puede ser alguien que ya conoció de la palabra de Dios, que ya conoció el evangelio, que caminó a lo mejor bajo la salvación de Cristo, pero decidió en algún momento alejarse, menospreciar la verdad de Dios. Ese es un impío. O sea, alguien que se alejó y se volvió al mundo, al pecado, a la vida pasada. Eso es un impío de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, alguien así ya no solamente es un pecador, es, de acuerdo a la palabra de Dios, un impío, alguien peor. O sea, un doble pecador. El que camina con Cristo y se aleja es doblemente pecador. Eso te convierte en alguien peor, si tú conoces de la palabra. Jesús mismo dijo y enseñó, dice, mejor no les hubiera ni siquiera haber escuchado de la palabra. Porque un pecador, ahora vamos a ver lo que es un pecador.
Un pecador es aquel pues que nunca ha escuchado de la palabra, tiene la oportunidad de escuchar de la palabra de Dios y salvarse. Pero un impío ya escuchó de la palabra de Dios y menospreció la palabra de Dios. ¿Sí entendemos esto, hermanos? El impío es un pecador en contra de Dios mismo. Amén. Repito, los dos son pecadores, pero impío todavía es peor porque conoce la verdad. Se le predicó la verdad y rechazó la verdad de Cristo. Eso te hace peor. Un pecador peca, pues a lo mejor contra el mismo hombre, pero un impío está pecando contra Dios mismo. Por eso mismo Jesús enseñó en Mateo 12, 31 y 32, si quieren podemos ir a buscarlo, que cualquier pecado, es más, vamos a buscarlo, cualquier pecado se le perdonaría, dice, se le perdonaría al hombre, aún al que hablara en contra del Hijo del Hombre. Vamos a Mateo 12, 31 y 32. 12, 31, 32. Fíjense lo que Jesús nos enseñó. Dice, por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Luego explica más a fondo. Jesús dice, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, ustedes pueden hablar contra mí, Jesús le está diciendo, yo soy ahorita el Hijo del Hombre, soy Dios, pero hombre. Amén. Porque Jesús tuvo dos facetas cuando estuvo con nosotros. Estuvo como hombre. Amén. Jesús dijo, yo soy el Cordero de Dios, pero como hombre, como un cordero. Pero más adelante Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Amén. O sea, ahí estaba hablando de Jesús, Dios. Yo soy el buen pastor. Amén. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Pero ahí Jesús les estaba diciendo esto a los que le estaban escuchando. O sea, pueden hablar de mí lo que quieran contra el Hijo del Hombre, contra mi persona, pero no pueden hablar contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que está haciendo las obras dentro de mí. Y si ustedes dicen que yo echo demonios porque el demonio está dentro de mí, pues ustedes están blasfemando, ya no contra mí, están blasfemando contra el Espíritu Santo. Es un pecado en contra de Dios mismo. ¿Sí me explicó? Les pongo otro ejemplo para que entendamos este principio. Los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David. A Saúl Dios no le perdonó su pecado porque Saúl cometió pecado directamente en contra de Dios, un pecado espiritual. Consultó a la divina, presentó ofrendas que no era permitido presentárselas a él. El profeta Samuel lo redarguyó. Fueron pecados directos contra Dios. Contra los amalecitas le dijo al Señor, tienes que eliminar todo, y él no, y él guardó, perdonó la vida del rey de los amalecitas. Fueron pecados en contra de Dios. Y no fue perdonado, fue destituido. Le pesó al Señor, a Dios, haber puesto a Saúl como rey. Y escogió a otro rey, al rey David. Ese rey también fue pecador, ¿sí? Pero su pecado fue distinto, fue un pecado terrible y sufrió las consecuencias. Porque se metió con Betsabé, adulteró con esta mujer, mandó matar al marido. Fue un pecado terrible, ¿no? Asesino. El Señor le dijo, ok, no te voy a quitar de tu reinado, te voy a dejar todavía como rey, pero escógete nada más todas estas cosas que te van a pasar porque alguna consecuencia vas a tener de tu pecado. Pero Dios no lo quitó. ¿Por qué? Porque no fue un pecado en contra de Dios. ¿Sí me explico? O sea, hay de pecados a pecados, hermanos. Entonces, por eso quiero reafirmar, un impío es alguien que peca en contra de Dios, que conoce de Dios. Es un peligro, hermanos, ser cristianos y que te regreses al mundo, que no te esfuerces y seas valiente. Eso es lo que quiero, ese es el mensaje que quiero que entendamos el día de hoy, hermanos. Amén. ¿Sí?
¿Sí vamos bien, hermanos? ¿Vamos entendiendo lo que el Señor quiere enseñarnos hoy? ¿Sí? El pecador todavía tiene la esperanza de que algún día alguien le predique y se arrepienta, ¿sí? Y ser perdonado. Por eso yo digo, es mejor ser pecador que impío. Y por eso el apóstol Pedro los pone en primer lugar. ¿Dónde queda el impío y el pecador? Porque no son lo mismo. Es peor ser impío. Amén. ¿Sí? ¿Dónde quedan? Si nosotros nos vamos a salvar difícilmente. Quiero que despertar en ustedes, hermano, esta necesidad del tiempo que estamos viviendo, porque Cristo viene. Tenemos que estar listos, preparados, buscando más del Señor, siendo mejores hijos de Dios. El juicio de Dios por eso comienza en su casa. Es el tiempo de la pretribulación, si lo quieren llamar así, o un tiempo difícil antes de que Cristo venga y nos recoja y nos lleve. Amén. Yo les he enseñado ya que Cristo tiene que llevarse para que pueda empezar a tratar con su pueblo Israel, como lo va a hacer cuando el Señor levante a los 144,000, etcétera, etcétera, y surge el anticristo en el mundo. El Señor ya se tuvo que haber llevado a su iglesia, porque no puede haber dos templos de Dios en la tierra. Amén. Entonces nos tendrá que llevar primero el Señor, y por eso el juicio de Dios está ahorita sobre nosotros. Por eso en la iglesia hay una apostasía terrible, hermanos, falsas doctrinas, engaño. Jesús dijo en Mateo, mirad que nadie los engañe. Por eso ahorita la santidad doctrinal es fundamental para los que queremos estar listos para la venida de Cristo. Tenemos que tener una doctrina pura, limpia, hermanos, de acuerdo a la palabra. Hay iglesias donde ni predican de la venida de Cristo. Hay otros que dicen, no, pues aquí vamos a estar la iglesia en la tribulación, en la gran tribulación. Eso del arrebatamiento es pura mentira. Son engaños, son mentiras. O otras dicen, no, ni va a haber arrebatamiento. Otras enseñan que no, que el gobierno de Cristo ya está y nosotros tenemos que gobernar, ¿sí? Sin Cristo. ¿Cómo vamos a hacer sin Cristo en la tierra? Si la palabra de Dios dice claramente que el gobierno milenial de Cristo comenzará cuando Cristo regrese en su segunda venida y no antes. Y antes de eso tiene que pasar en la semana 70, los 7 años de tribulación. ¿Sí me explico? Miren, les voy a confirmar con esta cita. Vamos a Apocalipsis 3, hermanos. Apocalipsis 3, 14. ¿Sí saben dónde queda Apocalipsis, hermanos? ¿Sí? Después de Génesis, ¿verdad? Pues sí, es después de Génesis. Bueno, pasan todos los libros, los ¿qué? 66, ¿verdad? Una vez a mí me enseñaron que en realidad no son 66 libros en la Biblia, son 70. ¿Saben por qué? Porque el libro de los Salmos en realidad son 5 libros. Si sumamos, son 70 libros. Digo, eso me enseñaron. Bueno, sean 66 o 70. Lo que pasa es que el número 70 para Dios es algo importante. Pudiera ser, no sé, que pudiéramos considerar que son en realidad 70 libros, pero no hay problema. O sea, si los Salmos lo consideramos un solo libro, bueno, son 66. No es doctrina, hermano Ernesto. No vaya yo a que el hermano nos dijo una herejía que son 70 libros. 3:14, hermanos. Amén. El capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, hermanos, habla Jesús a su iglesia. Amén. Esto es bien importante entender. Después del capítulo 3, es el mensaje a las 7 iglesias. Ese mensaje a las 7 iglesias son la iglesia de Cristo durante diferentes etapas del tiempo que existiría la iglesia. Porque un día la iglesia comenzó, hermanos. ¿Cuándo comenzó la iglesia de Cristo? El día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, cuando recibió el Espíritu Santo. La iglesia de Cristo no comenzó ni en Roma, ¿verdad? Ni la iglesia de Cristo tampoco comenzó en Alemania, en la Reforma. Ahí no comenzó la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo comenzó en Jerusalén. Amén.
Y los discípulos, los apóstoles, todos eran judíos. Gloria a Dios. Que caminaron con Cristo. Ahí comenzó la iglesia de nuestro Señor. Y cuando el Señor se le revela al apóstol Juan, ¿verdad? Le revela en el capítulo 2 y 3 el periodo de lo que iba a vivir la iglesia, que también se le conoce como el periodo de la gracia. Cuando Cristo va a la cruz y comienza la iglesia, comienza el periodo de la gracia. ¿Qué es gracia? Es que es salvación gratuita. Tú aceptas a Cristo y eres salvo. Venid y comprad sin dinero, dijo el Señor. Amén. Pero el periodo de la gracia, ¿sabe cuándo se acaba? Pues cuando se termina la iglesia, y la iglesia se va a terminar el día que venga el arrebatamiento. A partir del capítulo 4 hasta el 19, ya no se habla de la iglesia, se habla del tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, y empieza a hablar de Israel, empieza a hablar de la abominación desoladora, ya hablando del nuevo templo que van a construir los judíos cuando ya no estemos nosotros aquí, la iglesia. Amén. O sea, quiero que entendamos esto. Son 2000 años que ya ha pasado desde que surgió la iglesia, y en estos 2000 años las 7 iglesias representan las diferentes épocas. Y quiero que veamos en el capítulo 3, versículo 14, donde está hablando el Señor, y se habla de la iglesia de Laodicea, mensaje de Cristo a la iglesia de Laodicea, que es la última de las iglesias. Amén. Es la última de las iglesias. Es la iglesia que habla, la palabra es la última de las iglesias previo a la venida de Cristo. Amén. Nosotros estamos representados por esta iglesia, la iglesia de Laodicea. Nos tocó ser parte o representación de esta iglesia. Y fíjense lo que dice, 3, 14 al 22, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. El ángel, aquí la palabra ángel es mensajero, es pastor, pues escribe al pastor, al mensajero de la iglesia de Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Jesús dice: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, mira nomás estos templos tan tremendos, ¿verdad? Me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Le está diciendo Jesús a la iglesia de Laodicea. No te creas que porque tienes mucho dinero ya la hiciste, ¿eh? Mejor compra de mí oro refinado en fuego para que seas verdaderamente rico, y vestiduras blancas para vestirte, o sea, de santidad, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, porque estás ciego. Eso habla de la iglesia apóstata de los tiempos que estamos viviendo, una iglesia que ya no ve, que tiene una falsa doctrina, que está siendo engañada. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Sí? ¿Qué habla esta escritura, Jesús? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea, el juicio de Jesús comienza ¿por dónde, hermanos? Por la casa, por nosotros, por su templo. Acuérdense cómo empezó el apóstol Pedro diciendo: no se sorprendan del fuego que ha venido contra su vida, por lo que están viviendo, porque es juicio de Dios sobre nosotros. Dice, y luego Jesús en el versículo 20 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si Dios te reprende y te castiga, dale gracias a Dios porque te ama, porque no eres impío ni eres pecador, eres justo. Por eso Dios está tratando contigo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Yo estoy a la puerta y llamo. Jesús dijo aquí a la iglesia: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí termina. El capítulo 4 comienza con un arrebatamiento. Dice que el apóstol Juan es llevado, es arrebatado, se abre una ventana en el cielo, una puerta en el cielo, y el apóstol Juan sube al cielo. Eso habla del arrebatamiento. Aquí termina la iglesia, hermanos, y después comienza el arrebatamiento. Amén. Pero esta iglesia dice que tiene pecadillos o pecadotes. Dice, pues mira, yo prefiero que seas caliente o frío. Dice, pero si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. O sea, ¿quién es el caliente, hermano? El caliente es el cristiano esforzado. Amén. Ese es el caliente que habla aquí la palabra. ¿Fríos quiénes son? Pues los pecadores. ¿Sí? Los pecadores son los fríos aquí. Pero entonces, ¿quiénes son los tibios? Los tibios son los impíos, los que conocen la verdad de Cristo y la menosprecian, los cristianos tibios. Apocalipsis 2 y 3 fue escrito, hermanos, no para el mundo natural, fue escrito para la iglesia, para nosotros, que somos la iglesia. Jesús le dijo a esta iglesia, dice, mira, prefiero que seas caliente o frío, dice, pero tibio. ¿Qué va a hacer Jesús? Te voy a vomitar. Miren, perdón lo explícito de esto, pero ¿cuándo vomitamos algo? Algo que está dentro, ¿verdad? No vomitamos algo que está afuera, ¿verdad? Cuando nos cae mal, el otro día yo comí unos camarones, me cayeron re mal. No coman ahorita mariscos, hermanos, porque es tiempo de veda. Pero bueno, es algo que está dentro. Cristo va a vomitar lo que está dentro. ¿Sí me explico? Es la iglesia. Somos nosotros. Si tú no eres parte de la iglesia, Dios no te vomita porque eres frío. Pero si eres parte de la iglesia y te comportas con tibieza, Dios te va a vomitar. Cristo se va a encargar de vomitar, de expulsarte. Eso es lo que está diciendo Cristo aquí. Está expulsando. Esa de que esta palabra de que es para los pecadores no es cierto. Para los inconversos no es cierto. Esa palabra es para la iglesia. Por eso es el mensaje a la iglesia. Y nosotros representamos esa iglesia de la Odisea, hermanos. Que si no nos esforzamos, que si no somos valientes, que si no somos calientes, Cristo se encarga de vomitarnos, hermanos. Amén. ¿Sí? O sea, estaban dentro del cuerpo de Cristo estos hermanos que Cristo va a vomitar. Están en la iglesia. Vomitar es sacar algo que está adentro. Es expulsar algo que está adentro. Amén. Por eso Dios, hermanos, prefiere buenos ateos que malos cristianos, ¿eh? ¿Sí me explicó? ¿Sí? ¿Nos está cayendo bien el 20, hermanos? ¿Sí? ¿Voy bien o me regreso? Es primera, segunda, pero no hay reversa, ¿eh? De Pedro no hay reversa. Dios prefiere pecadores que impíos, hermanos. Es una palabra fuerte, hermanos, que tenemos que hacerla nuestra. Amén. Tenemos que estar listos y preparados, hermanos. Porque fíjense lo que les doy otra cita para que entendamos por qué somos la última iglesia. Dice aquí claramente en el versículo 20: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. ¿De qué está hablando aquí Jesús? Está hablando de las bodas del Cordero, de la cena de las bodas del Cordero, hermanos. ¿Sí me explicó? ¿Qué viene para nosotros la iglesia? Irnos a las bodas del Cordero, irnos a cenar con Cristo. Amén. Eso es lo que está revelándonos Cristo a esta iglesia de la Odisea. Dice, por eso Jesús dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono.
¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pues para ir al trono de Cristo, pues tenemos que vencer. Es una lucha, hermanos. No te relajes. No nos relajemos, hermanos. Como nunca antes tenemos que ser de veras. Si juegas al cristianito, Dios te va a vomitar de su boca. Cristo mismo, ¿no? Cristo mismo se encarga de vomitarnos de su boca. Pero si vencemos, hermanos, el Señor nos dará, nos vendrá, dice que hasta Él mismo nos va a servir la cena, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Al que venciere, mejor que fueras, dice, caliente o frío, o sea, sea una de las dos. Sea un buen ateo, un buen impío si quieres. Tibio, Cristo nos va a vomitar, hermanos. Amén. Concluyo con esto, hermanos, y lo que yo le pedí al Señor es que Dios deje este mensaje en nuestros corazones para que de veras nos esforcemos, porque es tiempo de esforzarnos, hermanos, más cuando la venida de Cristo está más cerca que nunca. Amén. Miren, previo al juicio que vendrá ya pronto sobre el mundo, el juicio de Dios estará sobre nosotros, sobre la iglesia. Amén. Preparándonos precisamente. El juicio de Dios comienza por su casa. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Cristo quiere que seamos cristianos con celo, con ganas verdaderamente de ser cristianos. No nomás cristiano de domingo o medio cristiano, sino verdaderos cristianos. Comienza el juicio por su casa, o sea, por su templo, que somos nosotros, que somos la iglesia, que lo hace para purificarnos. Cristo se va a llevar una iglesia limpia, purificada. Amén. A lo mejor no perfecta, hermanos, pero sí limpia y purificada, que vive en santidad espiritual, moral y doctrinal. Amén. Santos, por eso es santo, santo, santo. Santos espiritualmente, santos moralmente y santos doctrinalmente. Tenemos que levantarnos a orar de madrugada, hermanos, a buscar más al Señor, a estudiar más su palabra, a predicar más, a dejar de ser cristianos de la secreta, ¿verdad? Que nadie sabe que somos cristianos, ni Dios sabe la mejor. Ser calientes y no tibios, porque a los tibios Cristo los vomita. Un cristiano tibio se convierte ¿en qué? En un impío, hermanos, en un cristiano apóstata que se perdió en el camino. Recuerde la palabra, que Dios es amor, pero también es justicia. Y con Romanos 11:22 voy a terminar, hermanos. Romanos 11:22. Dice así la Escritura, 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Amén. Entendamos, hermanos, el balance de Dios es bondadoso, pero también es severo. Amén. Aprendamos esto, hermanos. No nos confundamos ni dejamos que el diablo nos engañe. Amén. Cristo vino en su primer venida como cordero, hermanos. Pero en su segunda venida, ¿cómo vendrá? ¿Cómo qué? Como león. Como el león de la tribu de Judá. Amén. Ya no como un corderito. Vendrá como león. Vendrá a ponerse quietos a sus enemigos. Amén. Dos clases de la naturaleza de Cristo, su fase bondadosa, pero también su fase de juicio. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Yo le pido que con base a esta palabra consagremos nuestra vida al Señor. Póngase de pie. Vamos a hacer una oración de
de consagración. Que Dios nos permita ser calientes, hermanos. Mire, fríos, pues ya no podemos ser fríos aquí, porque pues todos ya conocen de la palabra, Digo, veo, al menos alguien viene por primera vez. Nadie, ¿verdad? Todos somos de casa, somos del cuerpo de Cristo todos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, es obligación que seamos calientes, hermanos. ¿Sí? Que el fuego de Dios esté sobre nuestras vidas. Amén. Que el fuego del Señor, denle un aplauso al Señor, hermanos, si quiere darle un aplauso a nuestro Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar para que el Señor ponga ese fuego en nuestras vidas, que seamos verdaderamente calientes, hermanos. Tenemos que esforzarnos. Esfuérzate y sé valiente. El Señor le dijo a Josué y nos dice a nosotros, amén, a su iglesia, que seamos calientes. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que tú harás cosas poderosas en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo, Señor. Padre, queremos ser, Señor, calientes. Jesús, queremos ser parte de la iglesia y queremos estar calientes, listos para tu venida, Señor. No queremos ser tibios, Señor, en el nombre de Jesús. No queremos ser tibios, Padre, porque sabemos que al tibio tú lo vas a vomitar de tu boca, Señor Jesús, y no queremos ser vomitados por ti, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido por esta Grey, por esta iglesia, por esta congregación, por Centro Cristiano Arrebatamiento, Señor, porque tú pongas fuego en la vida de mis hermanos, Padre, y en todas las iglesias del Centro Cristiano Arrebatamiento, Padre bendito, en Betel, Señor, en las iglesias de Oaxaca, en Villahermosa, Padre, en Jesucristo Gobierna, Señor, que tú pongas fuego en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús, porque tu venida está cerca, Señor. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, Señor, para tu venida. Gracias te damos, Señor. Tú vienes por una iglesia fiel, Señor, una iglesia caliente, una iglesia preparada, Señor, una iglesia que tú te quieres llevar a las bodas, a la cena de la boda del Cordero, Señor. Gracias, Señor, queremos estar listos y preparados, Padre. Gracias, Señor, pon en nuestras vidas un manto, Señor, de santidad, Señor, de santidad espiritual, de santidad moral y de santidad doctrinal, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Déselo aplauso. Ese aplauso es para el Señor, hermanos. Dios los bendiga. Gloria a Dios.